Laboratorio Ready, la historia de hoy es... Mi familia prefirió el parto de mi hermana mientras yo agonizaba por un conductor ebrio. Hoy la familia entera supo la verdad y les dio la espalda. Hace unos años, cuando estaba terminando la universidad, tuve un accidente terrible. Un conductor borracho chocó contra mí y terminé varias semanas en el hospital. Me rompí un brazo y pasé mucho tiempo aprendiendo a caminar otra vez. Las cicatrices tardaron bastante en desaparecer, y aunque ya pasaron casi 3 años, sigo siendo muy precavida al manejar, aunque el accidente no fue mi culpa. De ese momento, lo que más me marcó fue que mi familia no estuvo conmigo porque mi hermana estaba teniendo a su bebé. De hecho, yo iba en camino a darle una sorpresa a mi hermana en el hospital donde iba a dar a luz cuando pasó el accidente. Me faltaban pocas semanas para graduarme, y mi universidad estaba a unas horas de mi ciudad, así que era fácil ir y venir. Cuando mis papás me llamaron para decirme que mi hermana estaba en trabajo de parto, y la llevaban al hospital, decidí darle una sorpresa. Le pedí el auto a un amigo para poder ir, pero en el camino tuve el accidente y me llevaron de emergencia al hospital más cercano. Durante ese tiempo, fueron mis amigos quienes me cuidaron porque mis papás estaban ocupados con mi hermana, y eso lo entendí perfectamente. Lo que me dolió fue que incluso días después de que mi hermana tuviera a su bebé, mis papás ni se aparecieron para ver cómo estaba yo. Los llamé muchas veces después del accidente, aunque me costaba trabajo hablar y a veces perdía el conocimiento. Solo preguntaba si mis papás habían llamado o si habían venido, y cada vez me desilusionaba más. Por fin, como una semana después del accidente, mis papás me llamaron. Pero no fue para preguntarme cómo estaba. Solo querían saber por qué había estado llamando tanto, porque habían estado ignorando mis llamadas por estar con mi hermana y el bebé. Me sorprendió lo fríos que fueron, especialmente por la situación. Aún así, les pregunté cómo estaban mi hermana y el bebé. Me dijeron que ambas estaban bien. No me preguntaron cómo estaba yo, aunque estaba segura de que sabían del accidente porque mis amigos les habían mandado mensajes por todos lados. Como no preguntaron, decidí decirles yo misma, y les conté que había tenido un accidente, y que había estado tratando de contactarlos todos esos días. Al menos esperaba alguna reacción, pero solo me dijeron que ya sabían del accidente porque mis amigos les habían avisado, y no dijeron nada más. Me enojé mucho y les pregunté si ni siquiera podían fingir que les importaba. Fue entonces cuando me dijeron que habían ignorado mis llamadas y mensajes a propósito porque no querían hablar conmigo. Según ellos, era más importante estar con mi hermana mientras daba a luz que estar conmigo por un accidente que yo había causado. No entendía de qué hablaban porque yo no era la que iba borracha, había sido culpa del otro conductor, pero me dijeron que no se referían a eso. Dijeron que yo había causado el accidente al decidir manejar sola, que había sido muy irresponsable porque era tarde y no tenía razón para salir a manejar. Cuando les expliqué que iba al hospital para estar con mi hermana, me dijeron que aún así no era necesario hacer eso, y que solo yo tenía la culpa del accidente. Fue muy cruel de su parte decirme algo así, y me enojé mucho. Así que les colgué sin decir más. Después me enteré que cuando las personas que me encontraron llamaron al 911, contactaron primero a mis papás, pero ellos se negaron a ir y hasta pidieron que no los volvieran a llamar por esto. Luego llamaron a la universidad porque traía mi credencial y así se enteraron mis amigos. Fue todavía más triste porque aunque los servicios de emergencia les avisaron que su hija había tenido un accidente, no quisieron ir y su única respuesta fue culparme. A pesar de que yo solo quería estar ahí para mi hermana y la familia, después de esto me di cuenta de que aunque yo quería estar para mi familia, a ellos no les importaba estar para mí, porque ni mi hermana se molestó en contactarme después. En estos 3 años no he hablado con mi familia porque después de eso, me di por vencida con ellos. Antes teníamos una relación normal, pero siempre sentí que me hacían a un lado por mi hermana y sus cosas. Y cuando tuve el accidente, mi familia me lo demostró. Para que quede claro, no me molestó que no dejaran a mi hermana mientras daba a luz para venir a verme, sino que me dolió que ni después de que mi hermana tuviera al bebé pensaron que era importante visitarme. No esperaba que mi hermana viniera al hospital porque obviamente no podía en ese momento, pero mis papás sí podían, y mi hermana tenía a su prometido y sus suegros que la cuidaban. Yo solo tenía a mis amigos, pero tuve suerte de tener amigos tan buenos que estuvieron conmigo todo el tiempo, y me ayudaron a recuperarme. Incluso pagaron mi recuperación y otros gastos, y todavía les estoy pagando, pero estoy muy agradecida por todo lo que hicieron por mí, y creo que nunca podré pagarles realmente. Aunque han pasado 3 años, nunca me han contactado, y mucha gente de la familia ha preguntado por qué ya no nos hablamos, pero he tenido la decencia de no decir nada hasta ahora. Supongo que teníamos un acuerdo silencioso de no hablar de esto con nadie más de la familia, y yo lo había respetado, pero ellos decidieron hablar de esto hace poco,
Y una de mis tías me contactó después porque habían contado la historia haciéndome quedar como la mala. Esto pasó hace unas semanas cuando mis papás organizaron una cena familiar en su casa para celebrar que ascendieron a mi hermana en el trabajo. Mientras estaban todos juntos, salió el tema de por qué me había alejado de ellos, y después de mucha plática, mis papás por fin decidieron hablar de esto después de 3 años porque pensaron que ya no tenían que mantenerlo en secreto. Pero al contar la historia, cambiaron lo que pasó después de mi accidente. Algunas cosas eran ciertas, como que yo quería sorprender a mi hermana yendo al hospital, y que tuve un accidente en el camino. Pero después de eso, dijeron que nadie los contactó, y que se enteraron del accidente días después, cuando ya había pasado mucho tiempo, y que estaban muy ocupados con mi hermana y el bebé, así que no pensaron en por qué no los había contactado todavía. También dijeron que cuando por fin se enteraron del accidente, lo primero que hicieron fue llamarme, pero que yo estaba muy enojada con ellos y me negué a hablarles, y eso no era cierto. Y después de eso, dijeron que trataron de contactarme muchas veces, pero que yo siempre los rechacé por ese único incidente, y que al final ellos también se dieron por vencidos tratando de hablar conmigo. Básicamente, pintaron todo como un malentendido, y me hicieron ver como la villana que nunca los perdonó por no preocuparse. Mi tía, queriendo ayudar, decidió contactarme, aunque mis papás le habían dicho específicamente que no me hablara de esto porque no querían hacer un problema grande, aunque yo sabía que la verdadera razón por la que no querían que nadie me hablara de lo que habían dicho, era porque no querían que me enterara de que habían estado mintiendo sobre lo que realmente pasó. Mi tía me contactó y me dijo que habían pasado 3 años desde que había hablado con mis papás, que realmente me extrañaban, y que me estaba perdiendo ser tía de mi sobrina, y ella sabía que yo no querría perderme eso, así que me animaba a contactar a mis papás otra vez. Estaba muy confundida, así que la llamé, y me dijo que sabía la verdadera razón por la que no había hablado con mi familia en tantos años, y me contó lo que mis papás les habían dicho, y me quedé impactada porque me habían pintado como la egoísta mala, y se habían hecho las víctimas, cuando fue al revés. Me enojé mucho cuando escuché lo que le habían dicho a todos en la familia sobre lo que pasó hace años, y decidí hablar con mi tía y decirle la verdad. También le dije que podía ponerla en contacto con mis amigos que pagaron todos mis gastos, por si no quería creerme, pero lo que le estaba diciendo era lo que realmente pasó, y en realidad mis papás fueron los que no les importó nada sobre mí o mi accidente. Sí los contactaron, simplemente no quisieron saber nada en ese momento, y ni siquiera me enojé porque decidieron estar con mi hermana, porque estaba dando a luz, y eso también era muy importante. Pero cuando ni después de eso se molestaron en venir a verme, ahí fue cuando me molesté. Después de que le expliqué esto a mi tía, hasta ella se sorprendió y me pidió perdón por dudar de mí, pero me alegró que ella decidiera hablarme porque si no, probablemente nunca me habría enterado de lo que mis papás estaban diciendo a mis espaldas. Después de hablar con mi tía, parece que la noticia de lo que realmente pasó hace años empezó a correr porque mucha gente empezó a contactarme, diciéndome que hice bien en decirle la verdad a mi tía, porque si no, mis papás se habrían salido con la suya mintiendo sobre lo que pasó, y haciéndome quedar como la mala. Mucha gente de la familia hasta empezó a ponerse de mi lado, diciéndome que lo que me pasó fue horrible y que mis papás nunca debieron tratarme así, que fue injusto y no me lo merecía. De alguna forma, estoy muy agradecida con mi tía porque logró que la gente la escuchara y creyera mi versión. Si no, mis papás se habrían salido con la suya, pero ahora tengo problemas porque después de que mis papás se enteraron de que había hablado con mi tía sobre mi versión y ella había hablado con otros, el resto de la familia empezó a alejarse de ellos, y no entiendo cómo algo de esto es mi culpa porque lo único que hice fue decir la verdad. Eso es todo. De hecho, ni siquiera sería correcto decir que le dije la verdad a todos. Solo le dije la verdad a mi tía, y ella decidió contárselo a los demás. De todas formas, me están culpando por cómo está la situación porque ahora, nadie de la familia quiere hablarles, y prácticamente todos los están ignorando, lo cual no es bueno porque en unas semanas va a ser el 3er cumpleaños de su hija y también será el 3er aniversario de mi accidente. Pero lo que les preocupa ahora es que, como la familia sabe la verdad, piensan que no van a ir al cumpleaños, y eso va a ser muy triste porque mi sobrina está emocionada por su fiesta, y habían invitado a toda la familia. Pero nadie ha respondido a las invitaciones todavía. Algunos ya dijeron que no van y ni siquiera dieron una razón, así que eso es lo que está pasando. Y aunque mi familia no me ha hablado en 3 años, esto los hizo contactarme, y han estado mandándome mensajes y llamándome sin parar. No he contestado ninguna llamada porque no creo que valga la pena. Pero la mayoría de sus mensajes son acusaciones de que creé esta situación a propósito para quitarle atención a mi hermana. Al parecer,
Mis papás y hasta mi hermana creen que estoy haciendo esto a propósito porque no puedo aceptar que eligieron estar con mi hermana mientras daba a luz en lugar de estar conmigo, y que esta es mi forma de vengarme. Hasta dijeron que estaban seguros de que me subí al auto tarde esa noche a propósito porque quería ser el centro de atención, especialmente porque estaba celosa de mi hermana ya que estaba dando a luz y recibiendo toda la atención de la familia, que yo quería para mí. Es algo horrible y feo de decir. Ni siquiera puedo imaginar pensar así de alguien más, sin importar cuánto lo odie. Insinuar que causé ese accidente a propósito porque quería atención y lástima de mi familia, es simplemente asqueroso. Además de eso, me están acusando de buscar atención ahora porque me enteré de que mi hermana recibió un ascenso y le está yendo bien en su vida. Que no puedo soportarlo, así que decidí sacar cosas del pasado y hacerlos quedar mal. Ni siquiera entiendo por qué dirían algo así cuando saben exactamente lo que estaban tratando de hacer. Estaban haciendo justo lo que me acusaban a mí, y lo hipócrita que es todo esto me dio mucha rabia. Había logrado ignorar todos sus mensajes, y seguí bloqueando sus números desde que empezaron a tratar de contactarme. Pero hace unos días, mis papás se aparecieron en mi puerta y me dijeron que tenía que arreglar la situación que había creado porque mi sobrina iba a celebrar su cumpleaños en unos días y no podían dejar que fuera una decepción para ella. Así que tenía que hablar con mi tía y el resto de la familia y decirles que todo lo que había dicho eran mentiras para hacer quedar mal a mis papás. Y cuando se aparecieron, exigiendo que hiciera esto por ellos, como si tuvieran derecho a mi ayuda después de todo lo que hicieron, fue cuando realmente me enojé y probablemente donde pude haber estado mal. Cuando llegaron y empezaron a gritar afuera de mi casa, obviamente no los dejé entrar. Y cuando les dije que si no se iban, iba a llamar a la policía. Les dije que no tenía ningún interés en hacer lo que me pedían. Que lo que me estaban pidiendo era demasiado considerando lo que habían hecho por mí, que era absolutamente nada. Cuando la amenaza de la policía no los asustó, decidí abrir la puerta y les dije que tenían que irse, y hasta tenía mi teléfono en la mano con el número marcado. Pero mi papá me dijo que no tenía miedo, que sabía que yo solo buscaba atención, y que por eso había ido tan lejos para arruinar su reputación. Y que ahora estaba tratando de meter a mi hermana y a su hija en esto por maldad, y no iba a permitirlo. Así que mejor usaba ese teléfono para llamar a mis familiares y decirles la verdad sobre lo que pasó, aunque realmente les estaba diciendo la verdad. Pero querían que les dijera su versión de la verdad donde ellos eran los buenos y yo la mala. Querían que le dijera a la gente que había estado mintiendo, y no paraban de gritarme. Entonces perdí el control y exploté, y empecé a empujarlos fuera de mi casa. Al principio solo se sorprendieron de que me pusiera física pero luego empezaron a responder. Para ese momento estaba tan enojada que no me controlaba, y seguí empujándolos hasta que terminaron en la calle. Y mientras estaban en la calle, seguí empujándolos y les grité que ojalá pasara un carro y los atropellara, y nadie fuera a verlos al hospital y tal vez así por fin sentirían lo que yo sentí hace años cuando me abandonaron después de mi accidente. Parecían muy sorprendidos por mi reacción y cuando terminé de gritar me metí a mi casa y los ignoré. Por suerte no me molestaron después de eso. Pero mi hermana me llamó más tarde y me dijo que me había pasado y que ni siquiera debía abrir la puerta y solo llamar a la policía si estaba tan molesta porque vinieron. Pero lo que hice aparentemente asustó mucho a mis papás, y ella piensa que les debo una disculpa, y hasta yo me sentí muy mal por haber reaccionado tan violentamente porque así no soy yo. Edición. Aquí está el problema, les voy a decir por qué es grave que empujara a mis papás. No es solo que fue una reacción violenta y física. También es que soy una luchadora de artes marciales mixtas entrenada. No soy profesional ni nada, pero aún así soy mucho más fuerte que mis dos papás y que yo me pusiera física con ellos, claro que fue traumático para ellos porque no debió ser fácil de manejar. Según mi hermana, hasta les dejé moretones, pero eso podría ser una exageración de su parte solo para hacerme sentir mal por ellos. De todas formas, por eso es un problema serio y de verdad no sé si les debo una disculpa ahora o no. Mi hermana está convencida de que sí, y me ha dicho que va a presentar cargos si no admito públicamente ante toda la familia lo que hice, y que había estado mintiendo sobre lo que dije. Se siente mal que me esté amenazando así, especialmente cuando sabe que todo lo que dije era verdad, pero también me he mantenido firme, y le he dicho que si me disculpo será porque realmente lo siento y no porque tenga miedo de lo que ella cree que me va a pasar después de que presente cargos. Actualización 1. Han pasado 2 días desde que publiqué esto y después de leer los comentarios y todo, decidí que no me voy a disculpar con mis papás y también decidí no hablar con mi hermana si trata de contactarme otra vez porque claramente es igual de mala que ellos. La única razón por la que no había estado en contra de ella hasta ahora era porque fue buena conmigo cuando éramos niñas, pero ahora estoy segura de que ha cambiado. Muchas gracias a todos los que comentaron en mi publicación y me dijeron lo que piensan de la situación. Significa mucho para mí,
Pero en este punto creo que disculparme con mis papás no sería lo correcto. Van a pensar que pueden asustarme para que me calle, pero eso no va a pasar más. No pueden simplemente hacer lo que quieran y esperar que yo aguante todo. Fueron ellos los que vinieron a mi casa y empezaron a amenazarme, y no se quisieron ir ni cuando les dije que no quería hablar con ellos. Si mi hermana decide poner una denuncia, solo voy a decir que me provocaron y estoy segura de que el castigo por empujar a mis papás no va a ser tan grave, porque no es como si les hubiera hecho daño serio, y yo solo estaba tratando de sacarlos de mi propiedad. Así que estoy lista mentalmente para lo que sea, pero lo único que no voy a hacer por nada es disculparme con nadie porque la verdad no lo siento y ya. Actualización 2. Hoy era el día de la gran fiesta de cumpleaños de mi sobrina, pero desgraciadamente no fue nadie. Sé esto seguro porque hablé con mi tía y me dijo que literalmente todos en la familia decidieron no ir después de enterarse de lo que me pasó hace años. No fue solo que no hubieran ido a estar conmigo hace 3 años cuando tuve mi accidente, sino que incluso después de 3 años, habían decidido mentir sobre lo que realmente pasó para quedar bien ellos y hacerme quedar mal a mí. Eso simplemente no le pareció bien a nadie en la familia, y me alegra mucho que la gente decidiera hacer lo correcto. Me emocioné mucho cuando hablaba con mi tía porque me dijo que si alguien más hubiera sabido de mi accidente, habrían ido a estar conmigo, pero yo decidí mantener todo privado. De hecho, desactivé todas mis redes sociales, y cuando alguien trataba de hablar conmigo, les decía que estaba bien pero nunca mencioné nada del accidente. Así que hasta hace poco mucha gente ni sabía que había tenido un accidente tan terrible hace 3 años. Fue un momento muy oscuro de mi vida, no solo por lo físico, sino por lo que sufrí emocionalmente, y de verdad no quiero revivirlo, pero tampoco puedo ignorar el pasado. Mientras hablaba con mi tía sobre lo que pasó hace años, terminé llorando y por fin saqué todas las emociones que tenía guardadas porque las había estado aguantando casi 3 años. Ella me entendió mucho y me dijo que toda la familia piensa que soy muy fuerte por haber pasado todo eso sola, y me dijo que ahora en el futuro, si pasa algo, ya sé a quién llamar y estoy muy agradecida por la conversación que tuve con ella y también que se tomara el tiempo de apoyarme estas últimas semanas. De todas formas, ahora que nadie fue a la fiesta, sé que mi hermana y nuestros papás van a estar muy enojados. Así que me estoy preparando para su reacción. Para ser honesta, la única persona por la que me siento mal es mi sobrina. Nunca la he conocido ni he hablado con ella, pero sé que no debe ser fácil que nadie vaya el día de tu cumpleaños. Estoy segura de que sus papás harán algo para compensarla, y solo tiene 3 años, no es como si fuera a recordar esto en un par de años. Actualización 3. Hola, ha pasado una semana desde mi última actualización, y han pasado algunas cosas desde entonces. La primera y más importante es que mis papás me contactaron. Los tenía bloqueados en todos lados, así que otra vez crearon otro correo solo para poder hablarme. Me mandaron un correo diciendo que no se arrepienten de cómo me trataron hace 3 años, pero que en ese momento todos estaban muy estresados por mi hermana y el parto y estaban demasiado ocupados con eso para poner atención a lo que me estaba pasando. Pero ahora, viéndolo en retrospectiva, aceptan que al menos deberían haberse molestado en ir a visitarme. Fue conmovedor que por fin aceptaran que se habían equivocado, pero honestamente a estas alturas ya no importa. Lo que está hecho, está hecho. El daño está hecho y no pueden simplemente decir estas cosas y retractarse. Podría haber sido más fácil para mí aceptar esto si me hubieran mandado este correo unos meses después del accidente, pero esperaron 3 años enteros y mucha confrontación para reconocer que habían estado mal y que no me cuidaron. Ahora obviamente me he dado cuenta de que su prioridad es mi hermana, no yo, y estoy bien con eso. Ya hice las paces con todo, así que su disculpa no significa nada para mí. La segunda cosa que dijeron en ese correo fue que habían hablado con mi hermana y habían decidido juntos no presentar cargos contra mí por lo del otro día. Qué bueno por ellos, supongo. No habría hecho ninguna diferencia para mí incluso si hubieran decidido hacerlo. De todas formas, después de que aclaramos las cosas en ese correo porque les respondí diciendo que estaba bien y que no quería que me contactaran, pusieron un mensaje en redes sociales diciendo que habíamos aclarado todo, y que agradecerían que el resto de la familia no se metiera en esta pelea, o lo que sea porque ya había terminado. Supongo que solo querían que la gente dejara de juzgarlos por el pasado y por eso pusieron ese mensaje, o si no, ni siquiera lo habrían reconocido. El resto de las familias les mostró que hablaban en serio sobre no estar de acuerdo con ellos y estar bien con todo lo que habían hecho hasta ahora al no ir a la fiesta de cumpleaños, así que ellos también habían decidido tomarlo en serio, pero aún así tenían que ser las víctimas, por lo que pusieron un mensaje en ese tono. De todas formas, estoy muy contenta de que esto haya terminado y pueda volver a mi vida normal ahora.